Hécate, o el oscuro corazón de la estrella. Preludio, amnesia y reclutamiento. 1. Despertar, campo abierto. Un cuerpo yacía tendido sobre la hierba a modo de una Eva caída, completamente desnudo, hundido de costado contra su mullido lecho y oculto a una perspectiva rasante a las altas briznas. Poseía una estatura entre media y baja, las extremidades más bien cortas, las cuales mostraba encogidas. Salvo por la delgadez de los senos, su figura guardaba la sinuosidad propia de las plenas formas femeninas, y ello en el más alto grado de voluptuosidad, cualidad esta enfatizada por su postura fetal. La humedad le adhería el cabello al rostro, una larga melena azabache y lacia, separándole mechones con hojas mustias atascadas a la altura de la oreja. Rociaba una piel lisa y tersa, de vellosidad escasa, prácticamente inexistente y reluciente de lo mojada, cargándola de brillos difusos y resbaladizos, cuya fluorescencia cerúlea, de antinatural palidez, la hacía resaltar en el oscuro verde vegetal del anochecer con sorprendente claridad, por lo menos a través de los espacios que no estaban cubiertos de légamo. En efecto, se encontraba completamente embarrada. Amplias manchas de lodo gris oscuro mancillaban su blancura esparciéndose aleatoriamente por su superficie, en una amalgama de cubrimientos, salpicaduras, chorreras y pelmazos superpuestos, de mayor o menor grosor de capa, en conformación de un parcheado costroso que la calzaba hasta las rodillas, continuaba ascendiendo, estrechándose por la cintura, para terminar por hacerle como un tirante roto por sobre el hombro, disgregándose, con huellas como de dedos, de frotamientos de mano en la cara, casi todas blandas ya, derritiéndose y corriéndose con la humedad, entremezcladas con otras de coágulos de hemorragias ya contenidas o interrumpidas, que emanaban de algunos tramos de arañazos y cortes, apreciables en mayor detalle, como de picadas, enganchones, los cuales garabateaban flancos y extremidades de un modo no menos azaroso y retorcido que el barro, aunque durante la mayoría de sus recorridos superficiales, blanquecinos de solo traspasar la piel acumulándose en los brazos, tornándose surcos levemente sanguinolentos hasta la carne por la cintura, como de heridas en proceso de cicatrización suspendido por la humedad, más profundos al girar y llegar a la espalda, donde adoptaban la forma de desgarradas hendiduras, llenas de coágulo negruzco, incrustado, y quemaduras, estas sí, regulares, perpendiculares, como las de alguien que hubiese sido salvajemente azotado. El medio rostro, visible desde arriba, mostraba unas facciones redondeadas, de trazo suave, anchas, cara de niña, la mandíbula ligeramente caída, con un deje de cuelgue labial, como en un puchero, pero demasiado, los párpados tersos, estirados, muy estirados, dando lugar a una convexidad muy lisa, como si ellos o, más que ellos, aquello de debajo de ellos, fuese aferrado por garfios a un lastre infinitamente pesado, el de lo irreversible. No está muerta, duerme, y no parecía muerta, sino durmiente, dormir un sueño, solo que completamente agotada, pero de esa fuente inagotable de agotamiento que supone para la mujer la existencia de la bestia masculina, por quien ha de ser esclavizada mientras le quede una sola gota de sangre en el cuerpo. Duerme, mas se trataba de ese sueño impuesto, forzado por el furor de la criatura, acto que ni siquiera alcanza a ser golpe de gracia ante la agonía de una violación perpetua, sino que supone una mera culminación paroxista de la misma. Estaba en realidad muerta, no dormía. Para quien la contemplara, quizás supusiera un alivio que así fuese, que no tuviese ya que padecer ni por un instante más la tortura que parecía habérsele estado sometiendo, por un lado, pero por otro, era como si aún la sodomizasen en lo más profundo del alma, no solo lo que se fuera, sino en lo más íntimo de lo que se estuviese embarazada y que la trascendía. No podía detectarse el más mínimo movimiento proveniente de su cuerpo, inmóvil como un guijarro encendido en su nicho de penumbrosa hierba oscilante, pero sí el de una exterior fauna desplazándose por su superficie. Así, dos babosas translúcidas le escalaban el omóplato, dejando un rastro todavía más brillante que el de la piel mojada, vidrioso, destellante, como también una velluda oruga verde con manchas violeta, que comenzaba a treparle el tobillo por una franja inmaculada de barro, lo circundaba ondulante, con sus abultamientos arqueándose a través del fornido tendón, como una pulsera, para pasar de largo, con la intención de internarse de nuevo en la selva de briznas. A poco de desprender el insecto sus diminutas patas de la piel, la pierna de la chica fue sacudida por un espasmo, cual reacción de quien cae en sueños, y de la nada un rayo,
eje axial que la atraviesa, dilatando su concentración, desenvolupándose en un tendido hacia la fuera de arborescencias de sensibilidad tanteadoras, eléctricas, que escarbaban en la negrura de un exterior como del interior surgido, en revertimiento, siendo a la vez lo envolvente y lo envuelto, de expansivo cosmos, recobraba la conciencia. El pie ligeramente retraído había dejado un hueco que las briznas aplastadas no tardaron en comenzar a reocupar, enderezándose medrosas en cubrimiento del terreno, hasta contactar con la planta para acercarla todavía más estrechamente. Renacida, hecha ser de golpe, con un roce nervioso de descargas, chispeos, que se concretan en un profundo malestar orgánico, frío que se le apodera cristalizando cada una de sus células. Resurrección a un mundo helado, arrojado a una edad glacial. Un fuerte dolor de cabeza se hizo sentir. Sus ojos, que habían comenzado a abrirse con un aleteo palpebral espasmódico, descubriendo el aletargado blanco del globo, continuaban haciéndolo, en pugna el impulso de cernirse con el de alzarse. Se abrían, y parecía que nunca tuvieran que dejar de hacerlo, dilatándose hasta exorbitarse. Cada recodo de la dimensión espacial hacia el que volvía los sentidos en su desesperado intento de aferrarse a algo sufría una expansión de vacío, desenvolviéndose su organismo en su nada, sin poder comprender por qué no caía, si en la ausencia de todo se basaba, con el espacio girando mareante. Su desorientación era absoluta, no percibía cosa alguna, elemento que pudiese inteligir, ni le asistía desde el interior ninguna representación significativa, recuerdo mínimamente sólido al que aferrarse, que le hiciese de estrella polar. Sin suelo firme al que recular para apoyarse, equilibrarse en algún atrás y tomar perspectiva, tanto en el exterior como en la claustrofóbica interioridad a que se veía recluida. Estaba fuera del mundo. Las pupilas, presas del espanto, se agitaban hacia todas direcciones en un nebuloso enfocado de tinieblas, en realidad su vacío, mientras trataba de hacer reaccionar su organismo recién aparecido, recobrado a la noche, pero este no le obedecía. Lo encontraba ajeno, aletargado y congelado, como sumido en un proceso de hibernación. ¿Qué le habría provocado esta grave parálisis? Un gemido fue saliendo de su boca en un hilo, abriéndose paso de modo gradual desde el fondo de la garganta, subiendo de volumen, para culminar pronto en un alarido, seguido de interminables réplicas que se expandieron en el todo amorfo, el cual rotaba a la deriva como una gran girándula, queriendo la muchacha aferrarse a ella con lo que fuese, algo a lo que afianzarse, lo que fuese, nada. Su voz, el eco de su voz, pero desapareció. Más allá del frío que la esculpía con su soplo estático, persistía la ausencia de todo estímulo, disposición cada vez más dolorosa, conjunto a la ignorancia relativa a su situación espacial, la cual le impedía insertarse en alguna linealidad temporal, coherente de los ciclos terrestres, pudiéndose enganchar a su tren causal, y esto a su vez la barría más afuera del espacio expansivo, a medida que su conciencia embotada, vuelta a buscar en sí misma, sufría una pura crisis atómica de identidad. Resaca mental. Permanecía conectando, formulando juicios espurios, en un establecimiento de relaciones de ideas en la estulticia rematadamente infructíferas, de pensamientos que eran como un revuelto de heces fecales flotando en la superficie de una fosa séptica, un nuevo organismo constituyéndose desde cero, haciendo reinicio mecánico, inventario de ausencias, basura. De esta manera recorría grandes distancias marcha atrás sin encontrarse con nada, quedando no obstante manifiestos la extensión y el esfuerzo realizados. Su ser permanecía en suspenso, viéndose a cada momento abocado en aquel lugar inubicado, abstraído de toda cualidad, un no tiempo, no espacio, que trascendía los límites de la materia o la mostraba en su desintegración. Solo unas pocas formas basales, en último término, cual resultantes de la extirpación de todo atributo, parecían ir constituyendo ahora el exterior circundante, una virtualidad más que nada, que sin embargo era algo, de formas largas. Persistía la crisis de identidad, no sabía ni quién era. No podía recordar nada en claro de sí misma, ni su nombre, pero sí de pronto a sus madres, confundidas en una, y a su hermanastro, los nombres de ellos, que vinieron a auxiliarla, y a partir de ellos le fue restituida una faceta de su propia imagen, vago reflejo de quien había sido. Los evocó intensamente, pero para caer rápido de bruces en la amarga realidad de que estaban muertos. Todo un mundo continental de vivencias fue descubierto a partir de ahí. Una mueca de dolor por la revivencia de su pérdida le deshizo el rostro, el infierno de la pandemia, de la gran muerte.
Por un momento creyó encontrarse en el lugar donde resucitó de ella, pero dicha ilusión desapareció tan pronto como vino. No dejó de apoyarse en sus seres queridos como en sendas columnas en la oscuridad, troncos de una masa vegetal, cual dispuesta a levantarse, su mamá, llamándola desde lo más remoto, más allá del tiempo, más allá del mundo. Se encontraba en la selva primigenia, transida en el interior de la salvaje atmósfera tropical, que era su elemento, su medio, bajo arcadas gigantescas, dentro de otras todavía más grandes, y estas en el interior de otras en una serie que diríase infinita, matizadas de follaje superdotado, entre agua de vapor en el aire o chorreante de los cuencos de las hojas, proveniente de las interminables lluvias estacionarias, esto en la más absoluta torridez, donde la antigua aldea se encontraba inserta, en la cual tenía lugar una escena hogareña. El interior de su humilde cabaña, la hora de la comida, el humo blanco de la hoguera, aroma a yuca rallada presente en un cuenco, los cuerpos del mismo color y textura de la tierra y los árboles, su madre, tan seria, grave, siempre atareada, los cabellos lo mismo que las lianas y las hojas, entretejidos, cuerpos en íntima comunión, del ser y la tierra, respeto y consubstancialidad, ella y su progenitora cual esculpidas en la madera del interior de los troncos vivos, recorridas por su savia, arraigadas a la tierra. Las claras palmas de la mano materna curtidas, su piel áspera, fuerte, su regazo fuerte, su pecho. En el interior, por otra gruta que continuaba, todavía unos bosquecillos, mas ya de otro lugar, mansos y de invernadero en comparación, destinos de excursiones parvularias tenidas lugar en una tierra por completo diferente, enterrados en el remoto pretérito, Fuente Salina, Hornito y otros lugares innominados en los que de niña había estado, derivando como islas flotantes en un espacio sin coordenadas, y su madre de adopción mirándola con candor desde el final de un pasillo, y su hermano bajo la luz de un flexo, acodado sobre el pupitre, sosteniéndose la cabeza con la mano, absorbido en el estudio de un grueso volumen con demasiada intensidad, demasiada, por lo que se descubría su fingimiento de que no se percataba de su presencia. Volvía a caer en el sueño. Reminiscencias de un pasado mucho más reciente vinieron a sacarla de su adormecimiento como azotes. Vívidas imágenes de una huida frenética a la carrera entre árboles, a través de frondosas grutas de enrevesado ramaje abriéndose ante sí tenebrosas, al tanteo extremo de sus manos contactando fugaces con las hojas, al fustigar, quebrantamiento de ramas secas contra su cuerpo, el estoque de las puntas, las astillas, de las yemas, entre bocanadas de verdura y aire frío que le abrasaban los pulmones, pastosas zancadas a través de suelos empantanados, atascos, continuas caídas de bruces y rodamientos pendiente abajo, entre suelos cubiertos de más vegetación y montones de hojarasca, piedras que le hacían ver las estrellas con su golpeo en las falanges. La cefalea se hizo más aguda, había un fuerte rumor indeterminado en el aire, comenzó a distinguir algo. Una densa oscuridad continuaba desplegándose por el entorno, pero ahora se amasaban en ella figuras que, aunque inacabadas, suponían un algo. Espera, tubos filiformes que ondulaban hacia la superficie, no algas agitadas por corrientes marinas, no objetos, sino formas de nada, intimidantes, de volúmenes gordamente hinchados, como por la alucinación, manifestando una presencia, pero sin remitir a cosa en concreto. Puras formas difusamente determinadas, pero insustanciales. Más arriba, en el mismo plano sin profundidad, había una que se distinguía de las demás, geométrica, triangular. Surgía erecta como un imponente obelisco, ancha. Por fin pudo decantarse de espaldas, dejándose caer y quedando boca arriba. Descubrió con ello la firmeza de la tierra, la vegetación que la cubría, buscando el roce para poder sentirla, el corte de las briznas. Esto la mareó. Daño en la espalda y una fuerte opresión en el pecho que le dificultaba el respirar. Volvía al proceso doloroso, como si sus pulmones no pudiesen hincharse plenamente por la opresión, el viciado de la postura largamente mantenida. Su desorientación había comenzado a estabilizarse. Se sabía medio despierta en un mundo, pero no qué mundo fuese. Latería el frío del aire, el transmitido por la empapada hierba, los sentidos corporizaban el mundo. Estaba a la intemperie, arriba solo había un techo negro sin estrellas en que no podía diferenciarse nada. Su cuerpo se había puesto a tiritar con energía, o era ahora que lo sentía, como si tratase de recuperar el tiempo perdido, los dientes castañeándole con insistencia en los puntos álgidos de la agitación. Al tomar algo de conciencia sobre su situación, todo un programa de respuestas se activó en ella. Creía haber entrado en estado de hipotermia, debía ponerse en movimiento cuanto antes o moriría.
La cabeza no le coordinaba bien los gestos. Tras grandes esfuerzos, logró recuperar parte de movilidad y levantó el brazo derecho. Abría y cerraba la mano todo lo fuerte que podía. El izquierdo no respondía. La mitad que había estado en contacto con el suelo permanecía inerte, aterida, su contextura lacia, arrugada, como para deshacerse. Fue en auxilio de la extremidad para tratar de animarla, pero estaba como muerta. Sufría la penosa sensación de tocarla sin sentirla tocada, helada, como si se tratase de una ajena, mutilada, lo que la hizo entrar en pánico e hiperventilar. Atrajo el brazo contra su vientre y comenzó a apretarlo y a frotarlo, como un recién nacido al que se quiere hacer entrar en calor, llegando a pellizcarlo, a bofetearlo en su desesperación. Era inútil, estaba perdido. ¿Qué decía? No podía aceptarlo. Volvió a ello conteniendo su nerviosismo, metódica, poniendo mayor empeño en las friegas y echándole el aliento como podía. No tardó en sentirlo atravesado como por una inyección de calor, el riego sanguíneo, cosa que le despertó a la postre un hormigueo. Hubo varios amagos espasmódicos de articulación por parte del codo, seguidos de un tímido movimiento de dedos. Ya pudo abrir y cerrar la mano, en medio de crecientes pinchazos, sin demasiada dificultad. Tenía la mitad del cuerpo medio anestesiada, diría que más blanca. El suelo estaba muy mojado, llegando a rebosar agua en los puntos donde apoyaba el peso. Trató de enderezarse más para poderse incorporar, pero no consiguió la suficiente firmeza. Cada parte iba por su lado y no lograba coordinar. Volvió a gemir, pero esta vez de un modo más humano que antes. Reunió fuerzas para intentarlo de nuevo, gritando. No pudo. Se abatió. Multitud de agujas traspasaron la mitad calada. Temblaba cada vez que soltaba el aire, en el momento final, con la crispación de los músculos abdominales. En aquel momento alcanzó a ver algo sobre sí y quedó estupefacta. Espera, aquel engrosamiento oscilante y su rumor. ¿No se trataba de la copa de un árbol? Esta se agitaba a sacudidas lentas contra el alto cielo nocturno. La había confundido con oscuros cúmulos. Podía tratar de llegarse hasta su base. Un intento más. Se hizo el ánimo y alzó el busto explosiva, soportándose sobre los antebrazos, para voltearse y emprender el camino arrastrándose, valiéndose casi solo de ellos. Lo conseguía a duras penas, pero parecía ir mejorando con cada palmo ganado, la articulación de su gesto entumecido, hasta volverse vigoroso, incluso ostensiblemente metódico al incorporar las piernas, trasluciendo, y no solo por la técnica, sino por la determinación y el obcecamiento propios, esa conducta lograda por adiestramiento militar, de continuar mecánicamente pese a lo que sea. Alcanzó el tronco y pudo retreparse, yendo a tomar respaldo sentada contra su rugosa superficie. Al menor contacto de las escápulas, la cerviz se le arqueó de dolor, pero volvió a apoyar la espalda soportándolo. Ya estaba cubierto, respaldada en algo. Lo primero era calmarse, reconocimiento del entorno, valoración de daños físicos, estado general. Miró con angustia hacia los lados de aquel paraje insólito, no tan impenetrable, pues su visión parecía haber ganado en profundidad. Qué extraño, no lucía tan oscuro como había creído al comienzo. De hecho, cada vez semejaba ver menos tinieblas, ceder éstas en un aclarado paulatino, sin que el vértigo por la desorientación y el mareo dejasen de estrujarle la nuca contra el árbol, donde la dejaba reposar porque le aportaba una sensación de estabilidad frente al exterior derivante. Pudo tranquilizarse un poco. Si no se movía, no se mareaba. La nocturnidad en derredor fue tornándose más y más visible, como si fuese en parte la disipación de un simple vaído, el riego sanguíneo de vuelta a los ojos, pero era de noche, o por lo menos un punto cercano a ella. De golpe, notó cómo la cefalea se focalizaba en el lóbulo frontal y de esta el dolor se transmitía a los ojos, las fosas nasales, causándole náuseas, lo que hizo que se llevara una mano al tabique para oprimirlo. Al palparse se descubrió con alarma una protuberancia extraña en medio de la frente, incrustada. Le sobresalía como una especie de incipiente cuerno. La ansiedad volvió a apoderarse de ella. Se puso a escrutar maniáticamente la anomalía con las puntas de los dedos. No estaba enclavada en el hueso, sino que era movible con la piel. Se mostraba liviana, esponjada y poseía una textura áspera, seca, como de madera. Clavó una uña para comprobar su consistencia, luego se puso a hurgarla por los bordes. La pinzó con los dedos de firme y comenzó a intentar extraerla, lentamente, pero la piel se estiraba con ella. No podía dejar esa cosa inserta en su carne ni un instante más. Dio un fuerte tirón. Al desprenderse sintió un derrame de rastro caliente correrle el rostro abajo en un hilo, decantándole por la vertiente derecha del puente de la nariz y surcar su mejilla para gotearle por la barbilla sobre un seno varias veces, fluidamente, hasta detenerse.
Tapona la herida con el pulpejo de la otra mano, acercándose a los ojos el pedacito extirpado y tratando de enfocarlo, pues se desdoblaba. Por el tacto parecía tratarse de un ligero fragmento de corteza de árbol. ¿Cómo había hecho para incrustársele así? No se acordaba de nada y no sabía qué hacía allí. Dejó caer inerte la extremidad con la corteza sobre el regazo. ¿Dónde se encontraba? Porque estaba desnuda. Vacío mental absoluto. La joven escrutaba el horizonte inquisitiva, esforzándose en perforar las extrañas sombras, su poso cada vez más retrocedido. Se estrechó a sí misma entre los brazos y tembló, pues el frío había vuelto a apoderarse de ella. Despuntaba un albor en un segmento de la lontananza, quizá entre las montañas, la irradiación de un aura crepuscular que sin embargo no iluminaba ni remotamente lo que cabría esperarse, haciéndolo de modo fatuo, lo que le devolvía a la joven la impresión de oscuridad intraocular, nube turbia de desvanecimiento, como si ella fuese fruto de su debilidad física. El enjambre bullente que se levantaba en la lejanía sugería así formas mudables, siniestras, de quizá bosques, en un escenario incoloro. El tupido manto de la hierba arrancaba desde las plantas de sus pies como una corriente, disolviéndose de pronto el primer tramo, en que todavía eran discernibles las briznas en una homogeneidad fluida, cinética y granulosa que embalaba hacia lo remoto, para alzarse altamente al cabo, en un paramento negro que de punta a punta se recortaba contra el cielo nocturno, con el cual casi se confundía. Poco a poco le fue posible distinguir el irregular borde de sierra de este, ondulado, con altibajos. Lo componían las siluetas descollantes de un frondoso pinar. En efecto, el despunte de las crestas de los ejemplares más gigantescos, en un sobrecogedor amurallado de bosque espesamente cerrado a toda la redonda, o por lo menos hasta allá donde fue capaz de seguirlo. A su derecha veíase continuar hacia lo alto y hacia lo lejos una sinuosa línea de colinas elevándose sobre su nivel, remontándose unas a otras en superposición, contando con los cada vez más minúsculos testigos triangulares que indicaban también allí el dominio de la especie. Pero de pronto cayó en la cuenta de que había algo que se encontraba mucho más próximo a ella, justo delante suyo, alzándose e interrumpiendo con el vacío de su volumen negro la línea de la muralla boscosa. Dada la sorprendente cercanía y oscuridad, no se había percatado de ello, pues suponía como un punto ciego contra luz. Se trataba de la estructura ya detectada, aunque muy deformemente, al principio, de alto geométrico, triangular, el hastial de una fachada, una casa. Por el tamaño e imponencia, diría que una especie de caserío. No se sentía con las suficientes fuerzas, pero tenía que hacer lo posible para llegarse al lugar. Guarecida en su interior, podría encender una hoguera y desentumecerse, aunque dudaba de que fuese suficiente para recuperarse. Intentó levantarse del todo, ponerse de pie. Las piernas le bailaron de debilidad, pero consiguió anclar las rodillas en lo alto. Se despegó del tronco impulsándose con fe, encadenando pasos uno detrás de otro, de modo muy inestable, tembloroso y tambaleante ante la pérdida de equilibrio. Y es que nada más emprender el camino, se encontró con que la construcción, hierba, el dentado horizonte, todo, escoraba hacia la derecha, disponiéndose como sobre un plano inclinado que la desequilibraba continuamente, gravitando su cuerpo, sin embargo, de costado hacia el otro extremo, el opuesto al descenso de la pendiente, cual si tuviese la mitad entumecida cargada de plomo, cosa que la forzaba a tratar de decantarse a su vez hacia el contrario para contrarrestarlo, por lo que progresaba como ebria. Atravesaba la hierba que le llegaba a la cadera, sus pies hollándola con cada paso, supinando las plantas por el arqueo de las piernas y clavándosele mucho los talones, quedando la oquedad instantáneamente inundada hasta los tobillos por puro rebozo del manto freático. Sentía una debilidad extrema, de orinarse piernas abajo, y lo hizo, por lo menos ello le aportó algo de calor. A medida que se acercaba, la fachada inclinada se agigantaba más y más, de medio lado, coronada por ese aterrador hastial, hinchándose de un modo antinatural, hasta alcanzar el volumen desproporcionado de una imponente hacienda. Se encontraba cercada por una tapia blanca surgida como de la nada. Sobre ella continuaban levantándose setos hasta el frente, donde había una cancela negra de hierro forjado rematada en un arco con pinchos en tirabuzón. A través de sus rejas, en la que se alternaban una serie de escudos con motivos vegetales, pudo entrever un patio. Poseía un mecanismo de apertura mecánico pese a su orden tradicional. No se encontraba en condiciones para intentar saltarla, había que encontrar otra manera. Localizando pronto una fisura en el entramado ramaje de setos, se detuvo extrañada.
Había ido directa y escalando esa altura como si hubiese sabido de antemano que se encontraba allí, sin dedicar a ello un instante más, pues la acució súbitamente un impulso hacia la huida, la ensanchó haciendo tenaza de brazos y se precipitó al interior acto seguido, sin casi comprobar lo que había detrás. Aterrizó apoyando los pies en desequilibrio, cayendo de nalgas y de costado, aunque alcanzando a poner las manos. Había calculado erróneamente la altura y fallado en agilidad. Por fortuna, el suelo resultó de grava, aunque tenía de nuevo la sensación de haber anticipado algo así. Dicho tipo de superficie pavimentaba casi íntegramente el piso a ambos lados de un camino compuesto por dos filas grandes de losas separadas conducentes al porche. Pese a la penumbra, sus ojos creyeron distinguir rastro de pisadas, aunque no era del todo claro. Desaparecían en la pasarela de losas. Esta hacía todo el trayecto a resguardo de un cobertizo de madera serrada, especie de pérgola, por cuyos soportes trepaban hiedras, yendo a acumular el grueso de sus frondas desbordantes sobre el techado de paneles. A poco de avanzar por la pasarela, sintió un hormigueo en sus entumecidos pies. Volvían a sensibilizársele y le dolían, como escaldados, una textura dura y lisa, igual que de apiñamiento de cantitos rodados, se los estimulaba. En efecto, un incrustado de diminutos y agudos guijarros silueteaban libélulas en las baldosas. Se sorprendía a sí misma por la distracción imbécil de su mirada, presta a detenerse en el detalle más insignificante en medio de aquella tenebrosa atmósfera cargada de malignidad. Cansada, sin energías para sustraerse, las tinieblas se acumulaban en cavidades y rincones como en confabulación, ocultando potenciales amenazas. No quería dar crédito a nada de lo que veía. Todo era tan abrumador y demencial que sentía que la reflexión no hacía nada allí, pues habría de resultar del todo inoperante. Progresaba alucinada, solo quería un rincón donde protegerse del frío, caer en pesado sueño y apartarse. Se encontraba de paso en tal pesadilla, pronto todo desaparecería, y sentía prisa, cada vez más, porque esto se produjese. La empujaba un poderoso apremio por llegar al lugar esperado y conciliar de una vez el reposo, sin preocuparse en lo más mínimo por un futuro despertar o no despertar. Aparte del físico, un malestar interior inconsciente la deprimía, dejándola por los suelos. Cada 2 maderos de vigas por los que pasaba se sucedía colgante de una cadena un farol de fanal romboidal. En torno a ellos y ambos lados de la pasarela, los tentáculos de las plantas se descolgaban profusamente, en retorcidos descensos en espiral, dentro del descontrol propiciado por un largo abandono de años. Miraba el umbrío patio a través del claroscuro a que daba lugar su marco. Cada elemento pétreo de su superficie, y lo era casi toda, pues el suelo continuaba siendo grava de drenaje, irradiaba por momentos una tenue claridad blanca que los discriminaba de todo lo demás, como si un espectro de luz especial, de un tal tono abstraído del resto de la realidad circundante, incidiese en ellos y solo en ellos, o, más exactamente, como si estos alcanzasen a fulgurar, pues por encima de reflejar la luz ambiental, parecían emitirla absorbida durante el día, encendidos como fluorescentes recién apagados en la noche. Así, a través de la escuadra de madera y enredadera verde oscuro, que ya la entorpecía haciéndola agachar, tropezar, veía el granulado de piedras, luciente como fragmentos de cuarzo y, poco antes del arriate que acompañaba el muro de los setos, una fuente de 3 niveles destacada contra ellos, con relieves y figuras de motivos indiscernibles, plagada de líquenes. Pasó entre unos árboles ornamentales, frutales sobrecargados, los cuales acumulaban el excedente de numerosos inviernos sin poda. Sus ramajes exponencialmente multiplicados crecían a sus anchas en el espacio, tendiendo sus extremos erizados, los bordes de sus yemas de modo tan amenazante que parecían garras que la hacían retirarse. Contra los límites de la construcción se estrujaban al llegar al porche, a través de las columnas, incluso en las ventanas. Sin tener nada de particular, el desahogo expansivo de la vegetación dentro de aquel patio ejemplificaba el de todo un mundo libre de la raza humana. Estaba otra vez más oscuro. No importaba ya lo que tratase de abrir los ojos. No tardaría en abatirse la noche. Toda aquella penumbra en ciernes se le adhería como una niebla buscando infiltrársele en el cuerpo. Se le enganchaba. Se agitaba atemorizada tratando de desprendérsela. Estrechaba todo lo que podía los brazos contra el tronco en un tembloroso abrazo mordida por el frío húmedo y separaba las mandíbulas cuando notaba que los dientes le castañeaban demasiado rabiosamente. Tenía la mirada fija en el fosco cobijo del portal, en el altillo, donde buscaba la puerta de entrada. Esta se encontraba hundida. En un extremo, tras la barandilla, podían observarse unos bancos de columpio pendiendo inmóviles. A pocos pasos de los escalones del acceso se detuvo alarmada.
Había un reguero de tierra proveniente de un extremo que los ascendía, debilísimo, mas visible a la escasa luz por lo impoluto del suelo que los precedía, con toda la hojarasca desprendida y demás sedimentos acumulados apisonados contra los rincones por los continuos barridos del viento. Le volvió la extraña sensación de al encontrarse plantada frente a la grieta del seto, que ahora también recordaba haber tenido al arrancar el fragmento de corteza de su frente. Sentimiento de haber estado ya allí, haber vivido aquello de modo idéntico. Ascendió los peldaños con cautela, aturdimiento. Al frente, el brillo de la argolla de una aldaba por el que se guiaba, de un dorado verdoso, pendiendo del penumbroso nicho rectangular que se ensanchaba, sin duda en albergue de una de esas puertas dobles. Poco más abajo, la pareja del picaporte aparecido. Hacia él tendió la mano abalanzándose, agitada por una impaciencia súbita, mas al punto rectificó, retrayéndola temerosa. Estaba deformado, abolladuras y arañazos relucientes en el embellecedor circular, rasgada la pátina, en torno a los bordes la madera se mostraba astillada, surgiendo más clara y fresca bajo el barniz pardo. Sobre el piso había un ladrillo partido. Se le habían adelantado, retrocedió unos pasos, pero se interrumpió, quedando en suspenso. Por alguna causa que ignoraba, había dejado de temer la posible presencia de un huésped o lo que fuese. Volvió a la puerta para dar repetidas sacudidas en comprobación de su estado, firmemente cerrada. Era lo que esperaba. No obstante, al verse frenada en su avance se sintió acorralada. Aquel confuso sentimiento en su ánimo se concretó. Algo la acechaba. Fue el culminar de la sensación creciente, arrastrada ya de antes, desde el árbol, que venía desenvolupándose en torno a ella y tomando por contenido la naturaleza hostil, amasándola a capricho, hasta soplarle la nuca en aquellos momentos con su corriente helada, apresándola con sus garras de tenebrosos ramajes como un cepo. Había apoyado la frente contra la puerta y cerrado apretadamente los ojos, desesperada porque se le ocurriese algo, cuando perdió la calma y se puso a porrearla, darle empujones. Su madera maciza ni se inmutó. Liberó un gemido irreprimible y se volvió ansiosa, con los brazos semiflexionados, separados del tronco, mirando a todos lados y temblando toda. Su tez, luminosa por la palidez extrema, igual que la piedra, como si fuese una aparición espectral, mancillada de barro, echó a correr a saltitos cortos hacia el camino, bajando por los peldaños, para dejarse caer de rodillas junto al camino de losas. Se puso a escarbar con fruición por el borde de una engarfiando los dedos, lo suficiente para que le cupieran debajo y poder aferrarla. La desprendió, levantó y cargó de un impulso, al límite de sus fuerzas, pues casi la vence, colocándosela contra el tronco y las separadas piernas, y de esta guisa se dirigió de nuevo a la entrada. Bajo la sinuosa línea de sus contornos y en ascenso de los peldaños, los músculos se le marcaron con extremada tensión, máxime cuando, sin detenerse ni dudar, se dispuso la losa a un costado y contra la clavícula, para, acto seguido, encadenando en un mismo movimiento y sin detenerse, arremeter contra la puerta. Los herrajes se sacudieron sonoramente, pero soportando impasibles. De inmediato volvió a golpear, y una vez más, y otra. Trataba de concentrar sus golpes en el estrecho margen que quedaba entre la jamba de la medianía de las puertas dobles y el pomo de la cerradura, pero algo más arriba, donde le quedaba la piedra. Cargó de nuevo. No sentía que sus impactos fuesen débiles, sino más bien ineficientes, como si no los efectuase con toda la pericia o fuerza con que los podía dar. Creyó que no ponía todo su empeño y pronto se acompasaron, sucediéndose con ímpetu redoblado. Se valía del impulso de todo el cuerpo para embestir, retrocediendo y cayendo contra la puerta con el respaldo íntegro de su masa. Esto daba lugar a choques esforzados, sufrientes, pero la hoja permanecía rígida e inamovible, siendo su tronco, esqueleto, los que absorbían gran parte de la energía del impacto. Si continuaba así se iba a hacer daño de verdad. Intentaba pensar. Se trataría de una moderna semiblindada, la puerta. Era insensato pretender entrar por ella, mas buscar una entrada secundaria a estas alturas suponía algo irrealizable. La noche le caía encima. No podía quedarse ya fuera, expuesta. Las lágrimas acudieron a sus ojos. El insistente martilleo en la clavícula le producía ya un dolor agudo. En ese momento evocó la oscura imagen de ella dándose cabezazos contra un árbol, al sentirse presa de algo insoportable, reavivamiento de la obsesión persecutoria, la presencia de algo indeterminado a la espalda.
intensificó las acometidas entre gemidos crecientes, pero ahora no respaldaba el impacto de la losa apoyando su cuerpo rígido en el borde, sino que la había bajado dejándola colgar de sus brazos y utilizaba modo de ariete, pendulando toda, permitiendo que se estrellase una y otra vez contra la cerradura. La energía del impacto se disipaba en el temblor de sus extremidades, mas también así comenzaron a sufrirle las manos, a anestesiársele con el hormigueo, lo que le hacía que se le aflojaran, volviendo difícil el sostenerla. De nuevo es reconocible aquella cerrazón característica, el modo de proceder sistemático al arrastrarse por la hierba, el sonido metálico de un perno saltando y la hoja comenzó a traquetear. Poco después, ostensiblemente a ceder. Estaba ciega por el daño, del cual era incapaz de discernir si la distraía de la obsesión terrorífica o se la generaba, pero no dejaba de dar golpes. De súbito, estalló un chasquido seco, venciendo sorpresivamente la hoja por completo hacia el interior, mediante una batida suelta, flotante, hasta hacer tope contra algo invisible y temblar, resonando al unísono un ruido liviano de madera al fondo del oscuro zaguán, el de una esquirla astillada del marco que claqueteaba. Un pestillo interior le quedaba a la altura de los ojos mostrando otro pedazo arrancado con forma de estrella. Dejó caer la losa. Tenía hendiduras rectangulares en las palmas de las manos y no las podía apretar de lo agarrotadas, como también le sucedía con otros puntos del tren superior, los cuales apenas era capaz de articular, y se había hecho daño en las lumbares, aunque no notaba nada de esto. La abertura de la casa exhalaba un tufo acre y rancio, ese olor a cerrado de los ámbitos por mucho tiempo sin ventilar. Le resultaba familiar, polvo, mugre, fluvios detríticos, quizá algo peor. Tras un instante de indecisión, cruzó el umbral y cerró la puerta tras de sí con premura, interponiéndola a la llegada de lo incontenible. Llegado a un punto del pasillo que continuaba el zaguán, la oscuridad se hizo total, por lo que no le quedó más remedio que seguir internándose a tientas, con una mano adelantada, mientras deslizaba la otra a modo de guía por la pared, cuya superficie poseía un roce áspero, silbante. El suelo de madera crujía muelle con las pisadas. Estaba ansiosa. Se topó con otra puerta, cerrada. La parte de arriba tenía una ventana. Era de cristal rugoso, polvoriento, como pudo comprobar por el tacto. Giró el frío pomo. A poco de penetrar, algo aguzado se le hincó en la pierna y le hizo dar un respingo. Su cadera dio con un canto duro en el retroceso y repitió el gesto en rebote, quedándose a mitad. Ni un movimiento más. Rehuía todo contacto. Había dado con los restos de dos osamentas humanas y éstas no se dejaban de multiplicar en la oscuridad. Evocó escenas de su pasado en que se encontrase con restos humanos, infinidad de ellas. Estos solían aparecer en los lugares más insospechados, sorpresivamente. Suponían un elemento omnipresente, casi ordinario del mundo, característico de muchos sitios anteriormente poblados y sus alrededores. Pero esta vez se sentía incapaz de soportar su presencia, sustantividad. No poderlos ver además era el colmo. Los edificios eran los principales continentes suyos, donde más se los hallaba. Mientras les fue posible elegir, los hombres siempre se recluyeron para reventar, arrastrándose si era preciso hasta el agujero más recóndito, el último recoveco en la espiral de la cáscara de caracol. Era tarde, se había metido hasta el fondo en un nicho común. ¿Qué esperaba? No podía moverse, cada vez más constreñida por la saturación de huesos en el espacio. Se sentía como en uno de esos cajones de magia de los espectáculos atravesado de espadas. Imposible articular el cuerpo sin rozarse con la lisa concavidad de un cráneo, dar de bruces con los restos momificados de un ahorcado. Ramas de árboles que aguardaban para volverla a azotar. Los muertos la oprimen, violan su espacio vital buceando a placer en su elemento de noche universal, eterna, envolviéndola, dejando blancas estelas. En el fondo hay algo nodular que late rojo, queriendo desvelar su identidad. Su mano se ase desesperadamente al borde contra el que había chocado. No son huesos. Estaba frío, muy liso bajo la capa de mugre. Siguió palpando con cuidado, hasta dar con la estructura de hierro, la cual reconoce como de unos fogones. Se encontraba en una cocina, tocaba una encimera, peinó la superficie en derredor tumbándolo todo, tirándolo al suelo con gran torpeza. Estaba agotada. Comprobó con angustia que no había nada que le sirviese. Quizá en la pared, sí. En un colgador encontró algo que por su tacto parecía ser un mechero de cocina. Lo accionó varias veces, haciendo que el chispazo azul eléctrico de la batería punteara la oscuridad con una hebra diminuta. Tras agitarlo enérgicamente, volvió a pulsarlo y se hizo la luz. Un globo de claridad mortecina se expandió trémulo hasta estabilizarse, dimanando de una llama curva y estática que lo creaba todo a su alrededor, siendo como si no hubiese más que esa claridad en el mundo, una sepultura alucinada de los tiempos.
No había calaveras, se había engañado. Se encontraba en una cocina hiperrealista, rústica, sobrecargada de sombras inestables de la multitud de objetos, aperos colgantes de una estructura sobre una mesa central, cucharones, juegos de cuchillos. Puso la mano sobre una tabla de corte tan arañada como sus brazos. Al volverse a ir hacia el resplandor de un lado, dio de bruces con el rostro ávido y demacrado de una mujer que le salía al encuentro desde el otro lado de la ventana, emergiendo desde lo profundo del vientre de la noche. El sobresalto y la descarga hicieron que el encendedor le saltara de las manos. Lo recogió presurosa, palpando el piso. Volvió a enchufarlo y se acercó a paso menudo al cristal, al tiempo que la aparición hacía lo mismo desde el otro lado, con la sensación de que aquello que realizaba era lo único que en tales momentos tenía lugar en el mundo. Estúpida, se reprochó. Aquel ser que semejaba sacado de la era de las cavernas era ella misma. Se acercó a ese rostro ancho, braquicéfalo, que era el suyo, para contemplarlo con detenimiento a la luz mortecina. Había algo que lo surcaba, dividiéndolo en dos mitades, el trazo rojo de una chorrera de sangre con forma de relámpago que se originaba en la frente. Era lo de antes. Palpábase ambos hemisferios como si no terminase de reconocerlo, bizqueando de perplejidad, mareo, pues sentía daba expresión a un partimiento interior. Ella también estaba rota. Pese a ello y la precaria calidad de la luz, sus facciones mantenían una delicadeza de trazo infantil. Bien vista, la joven poseía rasgos amerindios. Sobre los prominentes pómulos, unos ojos grandes, rasgados, de blanquísima esclerótica, enmarcados por un negro contorno de pestañas. Estos poseían algo de gaseoso, en su contextura flamígera, como la llama del encendedor que mantenía accionado, pero más perfilados, semejantes a la de una vela que afilase una leve corriente de aire frente a su réplica en el espejo, hipnóticos de cola de pavo real. La nariz algo chata, carnosa, de puente muy tenue y punta poco insinuada, poco más sobresaliente que las aletillas, acopladas a los lados como navecitas en ampliación de un iglú o alguna otra arquitectura moldeada de arcilla. El cabello azabache, largo y lacio, del que asomaban los amplios pabellones de sus orejas. Se mantenía asombrada y asustada de su propio rostro contenido en el azogue, respaldado por las tinieblas, tal como del brazo muerto, enajenado de hacía momentos, de cuyo entumecimiento no se había librado del todo. Comenzó a evocar cosas que no quería, de modo confuso, solo en afección, una corriente roja que la atravesaba. Al deparar en la llama del mechero, vio que había mermado muchísimo. No creía haberse estado mirando durante tanto tiempo, pero parecía faltarle nada para extinguirse. Sin soltar el pulsador por temor de que no volviese a prender, se acercó a los fogones y giró la llave del gas del rosetón más grande para aplicarle. Un girasol de fuego chisporreante se cerró trazando una lenta circunferencia dentada, aportando una mayor intensidad de lumbre a la estancia. Prendió los otros tres, uno detrás de otro. En una pared lateral se descubrió una nevera, con imanes que sostenían recibos de compra. Un calendario de santos colgaba justo a un lado, indicando el último año contado, vuelto en el último mes, cuando todavía se utilizaban tales medidas. Apenas habrían pasado unos años, pero parecía que hacía una eternidad de la fecha marcada. Le dio la espalda. Tenía una mano extendida sobre los fuegos para calentarse, a la altura justa para no quemarse, ni mucho menos era suficiente, pero no podía alejarse de allí. Comenzaba a recuperar el color. Se recogió el cabello retorciéndoselo para que no le colgara e inclinó todo su cuerpo sobre los fogones, apoyando incómodamente las manos a los lados. Tenía los ojos cerrados, acariciada por el cálido aire en ascenso, oliendo a gas butano. Escuchaba cómo poco a poco el metal iba dejando de crepitar, deviniendo en un rumor constante. Llamas azules y amarillas, pujantes, observó al reabrir los ojos. Qué dinámicas, rápidas, bien alimentadas, daban la impresión de abastecerse de una fuente de energía infinita, alquímica. Recordábanle el efecto cinematográfico de time-lapse en la chimenea del Faust, cinta de la que guardaba un vago recuerdo infantil, en la que el ígneo elemento parecía ser descubierto en su vida secreta de agitación neurótica, trepidante voracidad vírica, llamas aceleradas de soplete, emuladoras del fuego eterno, una avanzada. Tenía la sensación de ser invadida por impresiones impropias, llegadas por intrusión y que la influían. Estaba aterrorizada, pero sonreía, como si sintiendo el temor de otros se atreviese a parodiarlo. Pobres anarquistas, se dijo. Tentaba las llamas, pasándoles las yemas por encima. La dolorosa quemazón de la descongelación le hacía retirar repetidamente las manos. Lloraba de daño y de risa, pero volvía a la carga. Aquello la mantenía despierta, ocupada. Los fuegos proyectaban en torno intensas y tremolantes sombras en danza, pegadas al mobiliario y a los aperos de cocina, y plagaban de reflejos la cuadrícula de baldosas cerámicas de un lado de la pared.
Permanecía orientada hacia ellos como un girasol en busca del astro, rindiéndoles una atención hipnótica, y del mismo modo las ígneas flores se dirigían a ella, devolviéndole la mirada. Los múltiples ojos de los girasoles, como los de una araña, ardiendo encuadrado, con sus diferentes dimensiones, en el interior de sus globos, reflejándose en la límpida convexidad de la córnea, constelando su pupila turbia. Un girasol, y cada pétalo una llama, y en el núcleo de la llama un oscuro corazón de insondable, pura y absoluta negación, en cuyo fondo solo quedaba el dolor. Hubo de romper el círculo vicioso por la fuerza, desprendiéndose de su poderoso magnetismo. Echó una mirada alrededor, tomó una silla y la estrelló contra el suelo varias veces hasta que se aflojaron sus partes. Le retorció una pata hasta desensamblarla, desgarrándola luego del grapado del tapiz. Tras hacerse con algunos trapos, los anudó en capas a modo de turbante, bien ceñidos en un extremo, el cual pasó a regar con una botella de aceite de oliva tomada de un estante, sometiendo la unción a los fogones. Salió con la antorcha. Un suelo de parqué surgió al resplandor inestable, ocre y anaranjado de la llama, en ángulo con las paredes empapeladas de marrones, con motivos de trepadoras que se hundían en lo negro, dirección al cabo inexpedito del corredor. Hacia allí había quedado orientada la llama, pero no alcanzaba a iluminar el fondo. Decoración antigua, austera, de colores apagados, aspecto clerical. A ambos lados colgaban marcos con cristales blancos, no blancos, sino de reflejos deslumbrantes, demasiado angulados todavía para distinguir nada. Avanzaba a lo largo temerosa, mas con prisa, deseando toparse ya con el lecho sobre el que desplomarse, enterrarse bajo mantas y desaparecer. La cavidad de los cuadros colgados se retorcía con sus pasos. Pronto se hicieron distinguibles en ella retratos fotográficos, en blanco y negro, muy viejos. Daguerrotipos, diría. Lucían en verdad vetustos, como de varios siglos atrás, más en contraste con lo nuevo de su soporte. El papel se encontraba ya amarillento, con la impresión revelada muy desvaída, llegando a desaparecer en los bordes, raídos, orlados de difuso blanco como de una niebla, un recuerdo que se disuelve en la memoria. En su centro quedaba lo esencial. Mostraban en una escena miembros de una o varias familias aristocráticas. Por sus vestimentas parecían verse representados señores, latifundistas, terratenientes, militares, algún burgués, no sabría decir. Había muchos, gente pudiente en escenas maniqueas de pose grupal. Pero la vulgaridad de los rostros, la obsoleta tecnología con la que habían sido captados, los hacía parecer paupérrimos, nivelados con la miseria campesina. Quizá fuera la muerte como destino común. Ora un hombre trajeado, repeinado con goma, pose muy rígida, muy erguida, ocupando el lugar del patriarca en su silla de pan de oro y acoginados brazos, respaldado por la órbita de su familia. Ora una mujer muy arreglada, sola, pálida, con un peinado adornado de cintas blancas, el vestido hinchándose en una voluminosa y vaporosa falda. También un niño, con un chándal deportivo. Ante este inquietante anacronismo desvió su atención hacia los siguientes. Hubo en ello algo que suponía una barbaridad demencial. Los infantes comenzaron a sustituir a los adultos en las fotografías, también niños y niñas pequeños como aquellos, vistiendo trajes de comunión sacramental, en escenas de ensueño de casa de muñecas, entre caballitos de madera, juguetes rústicos, tutelados por la negra figura de un adusto cura, pues también la iglesia comenzaba a verse representada, y era que, de modo contradictorio, pese al supuesto motivo de celebración, imperaba en todo retrato una atmósfera grave y tétrica. Acercaba el fuego los velados cristales y la antorcha se reflejaba, y para colmo habían sido cogidos con los ojos cerrados, cosa que evidenciaba la gran torpeza del fotógrafo. El fondo del pasillo no aparecía. Pero no, iba más allá de esto, pues la cosa se repetía. Quizá una curiosa moda epocal de retratar a la gente durmiendo alumbró repetidamente hacia atrás, pues volvía a sentir con intensidad como si algo la siguiese. Los retratados en estado de sueño se sucedían a ambos lados de la pared, aunque algunos semejaban no haberlo alcanzado aún, estando a punto de sumirse en él, manifiestamente exhaustos, descargando sus miembros en los sofás como marionetas. Qué extraño y perturbador era evocado con ellos el tiempo en que les tocase vivir, y esas miradas estrábicas, de Cristos martirizados, albergaban una lánguida tristeza. Conocía bien esa expresión, iba afianzándose en ella la disparatada impresión de que esas caras le eran familiares, de que le dirigían gestos significantes. ¿Era eso una cuna con un bebé? Mullida de algodones. Súbitamente, algo que permanecía indefinido fuera de su campo de atención le reclamó una mirada directa. En el postrero retrato se veía un hombre metido en un ataúd. La antorcha le quedó rígida en la mano, los dedos se le crisparon alrededor. La acercó así,
A poco se retiró con sobresalto, quedando en suspenso, para volver a medias hacia el otro extremo, interrumpiendo el giro de la cabeza meditabunda. Estaban todos muertos. El elemento extraño y sin identificar recorriéndolos como un hilo era la humosa tiniebla que los cebaba como cizaña, saliendo por ojos y bocas entreabiertas. Como no se había dado cuenta, la costumbre no le era por completo desconocida. Difuntos retratados. ¡Qué gusto macabro! En uno de los cuadros había 3 pequeños ataúdes blancos de nonatos, a los pies de una madre cuyo rostro no se atrevía a encarar. La muerte parecía trascender al estado de los individuos para sustantivarse en la general, de la vida nacida muerta. Reanudó el paso, apresurándose cerril, haciendo caso omiso al resto de representaciones que izquierda y derecha continuaban alternándose con puertas cerradas. Los retratados se movían, la llamaban. Al fin dio con unas escaleras en ascenso, decidió subirlas. Debía encontrar cuanto antes un lugar con mantas para mitigar el frío, el cual volvía a hacerse sentir con fuerza. Era increíble que lo hubiese soportado hasta ahora, estando desnuda. Sentía su carne vulnerable. Echarse, ya fuera sobre el piso, aunque cada vez le importaba todo menos. Verdaderamente solo ansiaba escapar de la realidad a la que había despertado. Hierro, aborto de despertar. Se trataba de un error. Imperante necesidad de sumirse en un sueño plumbeo, de desconectado y corte total, algo impreciso, un malestar indefinido se había activado en ella sin ser advertido, le destrozaba ahora los nervios, enraizado con su terror persecutorio. Como algo constante, sufría una estridencia cerebral sorda, ya crecida hasta un alto nivel, que no cesaba de castigarle el oído y era como una modulación de aquello queriéndose expresar, ser parido, pero que se mantenía aún en el plano de lo inarticulado. El pasillo de la primera planta pareció casi idéntico al de la planta baja, una repetición con columnas y arcos ornamentales lanzado en sentido contrario, longitudinal a la casa. La primera puerta cedió, un trastero con una aspiradora y mopas, fuera, otra vez la presencia, se arrepintió de haber producido ese ruido, la premiaba, la quemaba, la siguiente estaba firmemente cerrada, no quería, pero era necesario que lo comprobase. Otra más a la izquierda, cerrada con llave. De pronto percibió un olor penetrante, químico, de esos que ya no solían captarse sobre la faz de la tierra, vertiginoso, más propio del mundo de antes. El palo de su antorcha había sido alcanzado ampliamente por la llama, la cual envolvía fluida el capullo de la tela y hacía burbujear el barniz que lo cubría. Algo me persigue, terminó por formularse, y quedó perpleja. Fue al verbalizar esto que un silencio absoluto sobrevino a su alrededor, una quietud abrumadora, como si se hubiese desplomado sobre ella una campana anecoica. Seguidamente hubo un algo, sentido únicamente por las vibraciones transmitidas por la estructura del edificio a los pies descalzos, huesos, tímpanos, primero muy tenuemente, pero que, aunque insonoro, se ampliaba a cada contacto, aproximándose raudo, enfilando por el nivel inferior, lo localizó en el momento de pasarle justo por debajo, dando cuerpo al sentimiento de acecho, isócronas pulsaciones amortiguadas, pero pesadas y vigorosas, ya no viniendo, sino en fuga, través la larga extensión del pasillo, segmentándolo con demasiado espaciamiento, pues detonaban cada vez en un lugar distinto y mucho más alejado del que se prospectaba, definiendo una progresión devoradora, demasiado exagerada para que pudiese ser referida al ritmo de nada humano, siquiera en carrera, un galope con el que eran engullidas, como si tal cosa, las dimensiones, haciendo sentir y degradando, en el mismo acto, las proporciones arquitectónicas antropomórficas al mero ámbito del juguete, una pista no habilitada para ello, tan veloz que parecía enfilar en lateral por las paredes, desafiando la gravedad. Había alcanzado y de un plumazo el pie de la escalera, dedujo la joven por el ruido como de su masa al entrechocar contra los peldaños por no poder frenar a tiempo, el temblor de la baranda, precedidos por un estridor de arañazo, y, antes de que pudiera darse cuenta, comenzó a remontarla con pujante trote, más desamortiguado, impactante, aunque todavía sordo, abriéndose a su espacio. Todo esto sin haberle dado tiempo a la chica siquiera a sustraerse de la parálisis, reaccionar motrizmente. Lo hizo entonces, su mano se aferró con firmeza a la antorcha, dio media vuelta con el rumor del arco de fuego iniciando un arranque en carrera explosivo. Por la abrupta crecida del golpeo de cada nuevo contacto a sus espaldas, la bestia debía estar salvando los escalones de decena en decena. En nada alcanzaría su nivel, si no lo había hecho ya. La joven huía a toda velocidad. A cierta distancia el cuerpo se le volvió solo para ver, en una fuerte atracción, sin detenerse del todo.
y el tiempo se ralentizó de golpe hasta alcanzar casi el completo paro, dejándole en suspenso, su cabello lacio y todavía húmedo continuando el columpio de la inercia en los costados. 2 puntos brillantes ascendían de la oscuridad del hueco de la escalera arrastrando, través el velo de penumbra, la descomunal mole colorada de un gran felino, la cual emergía en virtud de la potente pulsión de una formidable musculatura, puesta al límite, mediante la que se levantaba, edificaba articulándose su esqueleto, montándose en escalada sincopada, con una acusada agudización o afilamiento escalonado de los omóplatos, a la tensión del esforzado empuje locomotor, que le sacudía un pellejo bien nutrido de grasa, el cual ondulaba cubierto por un rayado y brillante pelaje de tiznas de carbón tribal rasgadas sobre un lecho de magma, camuflaje de una fiera evolucionada en los incendios selváticos, hecha para ser entre fuegos y cenizas, un tigre de Bengala. Y se abrieron sus fauces, de blanco inmaculado, dentadas con pormenorizado orden y bilateral simetría, destacando unos enormes colmillos, con la pura efigie de la agresividad y la fiereza. Con potente rugido desgarró el silencio, crispándole los nervios y zumbándole la nuca, haciendo que el corazón en el aire de la joven, a la que el derrame escarlata de la frente parecía dividir aún más el rostro por la lividez alcanzada, aguantando desde su visión de la bestia el embate siguiente, volviese a latir a pleno rendimiento, volviendo a irrigar y haciendo que la materia toda reanudase el movimiento, enderezándosele el cuerpo y volviendo a la carrera. Las columnas y arcos se dilataban para pasarle por encima lanzados. Solo huía, sin detenerse a comprobar cualquier puerta por temor a que estuviera cerrada y la bestia la alcanzase. Y es que ésta le ganaba distancia a cada momento, se encimaba, sonaba cada vez más cerca, podía sentirle a la espalda, a nada de echarle zarpa, abatirla y destrozarla. Cuando de verdad parecía no poder estar más pegada, ser inminente el abalanzamiento con que había de apresarla, el pasillo descubrió su término, en el cual se abría una ventana, junto a la última de las puertas. No tenía elección. Trató de detenerse en seco, pero se pasó, patinándole los pies por la inercia sobre el polvo, estirando el brazo y quedando colgada del pomo con una mano. Se levantó a pulso traccionando de tal soporte, pudiendo deslizarse ágilmente por la estrecha abertura dejada al doblarlo y ceder al empuje, y vio el bulto sobre ella por el rabillo del ojo. Cerró cargando todo su peso de espaldas contra la hoja. Inmediatamente al sonido de cierre, su superficie fue surcada por un largo y profundo arañazo que parecía fuera a traspasarla. Un trote descoordinado seguido de una colisión contra el fondo con la que todo retumbó, pero la fiera se apresuró a envolver con gran descarga de zarpazos, dentelladas y embestidas que detonaban contra las maderas, haciéndola traquetear en sus goznes con violentas sacudidas como si no fuera a ser capaz de contenerla. Furiosos rugidos y trotes ocasionales que iban y venían, se subían por las paredes, circularmente por los techos, haciendo que todo vibrase. La joven temblaba de pies a cabeza. Solo esa estrecha hoja, sentida como papel de calco, separaba las garras de su carne. Pero no podía dejar de empujar por un temor mayor a que se abriese. Justo al descubrir un pestillo y cerrarlo, una nueva acometida pareció probar su consistencia doblándola y la tumbó de espaldas. Observaba la puerta aterrorizada, las manos crispadas a los mechones de la moqueta, la cual quemaba la antorcha arrojada a varios metros de distancia. Los ruidos habían cesado por completo, pero aún así decidió ir corriendo a arrastrar una cómoda contigua frente a la puerta, para trancarla. Recogida la antorcha, apagaba el fuego de la moqueta a pisotones, arrancando copos a la gruesa capa de borra que acumulaba, cuando deparó en la gran cantidad de polvo que había volatilizado el torbellino de su irrupción en la estancia. Las partículas más ligeras flotaban en una nube que se expandía por todas partes, descendiendo luego grávidas al fondo del dormitorio, siguiendo el declive de un techo en mansarda, de vuelta a sentarse, como vestigios de la alteración, algunas cohesionadas en pellizcos de pelusa semejantes al plumón, acunándose, descendiendo a través de un negro crucifijo en la pared, y más abajo, contrastándose frente al reflejante barniz del cabezal de una cama, para ir a posarse inmediatamente sobre el edredón y las mantas que cubrían el colchón, encima del cual descansaba la figura policromada de un Cristo niño en pose mesiánica. Una ventana con la persiana bajada a la izquierda y otra puerta a la derecha. Tras pensarlo gravemente, abrió esta última cautelosa. Un baño particular. Quedó en el quicio oscilando. La cefalea le oprimía las sienes con la presión de un torno. Pudo sentirse funcionando sin energía, automática, al arrojar la antorcha todavía encendida en la bañera, con gesto desfallecido, para ir a meterse al fin en la cama, echando aquella figura del Cristo al suelo de una patada. Arropada por las ropas rancias, de roce arenoso de lo polvorientas, pudo sentir lo reventada que se encontraba en realidad.
Los músculos se le relajaban dolientes en la bolsa de calidez que pronto había alcanzado a hinchar con su calor corporal, desequilibrada por un vértigo zumbador al mantener los ojos cerrados, pero encontró soporte en el halo rojizo que, a través de la puerta abierta del baño, veía reflejarse en la pared de azulejos azul marino. Cada vez que tragaba en seco notaba irritación de garganta, como si estuviese encendida, igual que el resplandor de la antorcha en su cavidad. Sin embargo, todo su malestar no impedía que se hundiera plumbea en el colchón, como en arenas movedizas, junto a los descendentes copos de polvo. Polvo al polvo, y nada más, mejor no volver a despertar. Así, no le quedaban energías para hacer frente a los achaques de la enfermedad que presagiaba. Nadie quedaba para acudir en su cuidado, su hermano. Las pupilas buscando ocultarse tras los párpados entornados, dejando solo el blanco, mientras la noche se cerraba en torno al resplandor de la antorcha, que menguaba con ella, reducida ya a un débil fulgor, a punto de apagarse. No podía acudir, no lo haría. Ella sí acudía en busca de su madre durante la pandemia, pero no sirvió de nada. Otra vez no pudo hacer nada, sometida por las incontrolables fuerzas cósmicas. Sorpresivamente, el fuego de la antorcha arreció haciendo refulgir los azulejos del baño, hasta alcanzar una intensa, fosfórica viveza que iluminó todo el ámbito, como si aquello que ardía en la bañera se abasteciese de una fuente de energía sobrenatural, la misma que anteriormente le diese la impresión con el fogón de cocina. No ardía ya en la bañera, sino en la pétrea cuenca de un pedestal de un templo antiguo, una llama eterna, votiva. En la placa de pulido dorado de su borde reza una inscripción de grabado nítido, que no consiente sin embargo en ser leída, pues los destellos bailoteantes del fuego la deslumbran. Da mucho calor, ya no se encuentra allí, sino en un páramo negro, de suelo muy duro, vítrico, a las plantas de los pies. La única y exigua fuente de luz procede del horizonte, albor anaranjado delineante de un protuberante y oscuro engendro. Semejaba la cresta de una bestia prehistórica un escarpado cono montañoso. De golpe estalla en una estruendosa erupción que todo lo sacude, develándose como un gigantesco volcán. Desata un fuerte seísmo. De su cráter sale proyectado un profuso vómito de lava, desgajándose incandescentes flemas, bombas suspendidas entre palmeras filiformes, todo desprendiendo raudales lumínicos que han multiplicado exponencialmente el resplandor en la lontananza. A su visión le han sido conferidas facultades prismáticas, por lo que puede acercarse en aumentos. Cree distinguir en la ladera muestras de civilización, de construcción humana ascendiendo, un altar sacrificial entre incendiarios derrames de colado en formación de verdaderos afluentes, ríos de lava. Trata de profundizar todavía más con la mirada, pero el calor es tan atroz. Las pavesas ascendían como luciérnagas con las oleadas de aire tórrido, mientras el volcán rugía, bramaba sostenidamente, penetrando el cielo, como una tormenta majestuosa de fuego y piedra, detonando en palmas blancas ya de puro magma nuclear eyaculado del mismo corazón terrestre, siendo arrojadas hacia el cielo masas continentales, y el calor generado se la bebía, libándole la humedad corporal a través de los poros, desecándola toda. Al girar el cuerpo para no abrasarse, el paisaje dio un vuelco y se transmutó en un salón imperial, mas el foco de calor continuaba proyectándose contra ella con igual intensidad. Un hombre dios aparece en el deslumbre, yacía sentado en un ostentoso trono de oro, un rey, desnudo, con la anatomía de un guerrero, obscenamente repantingado, en actitud de aparente desidia. No tenía rostro o éste permanecía oculto en el claroscuro, desdeñoso bajo la cabellera flamígera, irradiando el mismo todo el calor. Todo en derredor comienza a derretirse, hasta fundirse en oro, pero él no, permanece inconsumible, cual un mineral precioso incrustado en un cetro.